Capítulo 148. La bendición de Herobrine. Como el juego aún estaba en las primeras etapas, los jugadores ni siquiera tenían una moneda de oro, por lo que incluso alquilar un terreno era casi imposible para ellos, por lo que, sin un lugar oficial, los jugadores encontraron una cueva que no generaba monstruos y decidieron hacer de ese lugar su base temporal. A pesar de que el lugar era rústico, había al menos 80 jugadores en esa cueva hablando y riendo mientras intercambiaban conocimientos sobre la magia oscura de los brujos y lo que podían hacer para ser bendecidos por el dios de la oscuridad. El dios oscuro realmente era algo que Alex había creado, así que si realmente se lo proponían, les era posible lograrlo. Teóricamente, todas las clases podrían ser bendecidas por un dios o un espíritu, pero incluso la bendición de un jugador a otro dependía de cuánto se dedicaba el jugador a ese ser. La mejora que Thor recibió fue del 20% en sus habilidades, pero dependiendo de cómo actúa Thor, puede aumentar esta mejora hasta el 100%. Alex pensó que estos jugadores tardarían algunos meses en obtener su primera bendición, pero fue realmente difícil controlar el séptimo desastre natural, los jugadores. Ver a los brujos adorar a dioses oscuros y demonios para obtener bendiciones no fue nada sorprendente, pero uno de los seres que adoraban estos jugadores hizo que Alex se congelara. En uno de los cuadros dibujados por los jugadores, en un lugar donde 5 jugadores estaban arrodillados y llorando, el dibujo de ese cuadro era una figura muy conocida en otros juegos. Herobrine. Sí, todos estos jugadores vestían ropas negras mientras se arrodillaban en el centro de un pentagrama y rezaban a Herobrine. Pero lo más sorprendente para Alex fue que esto le resultaba un poco familiar. ¿Dónde vio a estos jugadores antes? Alex preguntó confundido. Oasis, transmíteme las oraciones de estos jugadores. Alex ordenó la IA de Oasis. De repente, Alex comenzó a escuchar lo que decían estos jugadores y finalmente entendió por qué estos jugadores le resultaban tan familiares. ¿No fueron estos jugadores los jugadores que fueron asesinados por él en la invasión de Hypixel porque estaba haciendo una ofrenda a Herobrine? ¿Aún no han dejado de intentar adorar a Herobrine? Alex se sorprendió. Decir que no se conmovió en absoluto sería mentir, ya que se podía ver que incluso después de casi un año estos jugadores seguían dedicados a orar por él. ¿Qué tal si les doy una pequeña bendición? Alex se preguntó a sí mismo un poco inseguro. No quería que la religión oficial de los brujos se convirtiera en Herobrine debido a su supervisión, ya que quería que la tradición de ese mundo se desarrollara de forma natural. Pero ver a estos jugadores tan dedicados a él hizo que el corazón de Alex se ablandara un poco. Creo que un pequeño regalo no sería un problema, ¿verdad? Ya lo sé. Alex pensó mientras controlaba a Oasis para poner a estos jugadores en una ilusión. Borat era el apodo del jugador principal de estos 5 adoradores de Herobrine. Desde que vieron a Herobrine en persona en la invasión de Hypixel, Borat y sus amigos se dedicaron a adorar a Herobrine, ya que la forma en que actuaba Herobrine era muy ruda. Desafortunadamente no obtuvieron ningún resultado en los otros juegos, él y sus amigos incluso casi se dieron por vencidos, hasta que la publicación sobre el Paladín Thor llamó la atención de Borat, quien se juntó con sus amigos y otros jugadores de brujos para intentar descubrir quién sería su dios. Por costumbre, Borat decidió intentar rezarle a Herobrine, algo que consideraron su último intento. Durante los primeros minutos no pasó nada, algo que empezó a decepcionar mucho a Borat. Creo que tal vez será mejor que nos rindamos. Se preguntó Borat un poco decepcionado. Hasta que de repente, Borat empezó a sentir como si el mundo estuviera dando vueltas. Sorprendido, Borat abrió los ojos y vio como si el mundo estuviera siendo absorbido por un agujero negro. Los otros brujos estaban siendo absorbidos, pero aparentemente ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, solo sus otros 4 amigos que miraban desesperadamente a su alrededor. Pero esta sensación no duró mucho, en unos segundos habían caído en un lugar oscuro. Todo a su alrededor era negro, el suelo, las paredes, el techo, todo era negro, como si el espacio fuera infinito. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó uno de los amigos de Borat un poco asustado. No lo sé, respondió Borat confundido mientras miraba a su alrededor. Hasta que de repente, 2 puntos de luz blanca aparecieron frente a ellos. Al mirar esos 2 puntos de luz, Borat sintió que se le helaba la sangre mientras una euforia recorría su cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, Borat se arrodilló en el suelo mientras gritaba. Borat se presenta ante Lord Herobrine. Al ver a Borat actuar así, los otros 4 jugadores rápidamente se arrodillaron e hicieron lo mismo. ¿Habéis estado buscando mi bendición durante tanto tiempo? Preguntó Herobrine con voz gélida y misteriosa. Borat pronto comprendió que Herobrine los reconocía y sonrió mientras respondía. Sí, mi señor, desde ese día nos dedicamos a obtener su bendición.
Después de la respuesta de Borat, el silencio flotó en el aire por unos segundos, hasta que un suspiro vino de Herobrine. Realmente me sorprendiste con tu dedicación, pero estás buscando al dios equivocado en este mundo. En Azeroth mi poder es limitado, ya que aquí no soy un dios, pero como ustedes 5 se han dedicado tanto, puedo darles un pequeño obsequio, solo tendrán que mantener nuestro contacto en secreto, si alguno de ustedes le cuenta a otros jugadores sobre mí, la bendición se cancelará de inmediato. Dijo Herobrine con voz fría. Al escuchar esto, los 5 jugadores sintieron que sus corazones se aceleraban mientras asentían con la cabeza. ¿Quién en su sano juicio sería tan tonto como para contar el secreto de un dios a otros jugadores? Con un aparente asentimiento de Herobrine, que solo notaron por el ligero movimiento de sus ojos brillantes, Borat y sus amigos sintieron que un poder entraba en sus cuerpos. Curioso, Borat miró sus estadísticas y vio que recibió un aumento del 10% en sus estadísticas, solo la mitad de lo que Thor recibió del dios de la luz, pero eso no era nada de qué quejarse, especialmente porque notaron en el nombre de la bendición que esto fue solo una bendición inicial, es decir, esta bendición podría mejorarse con el tiempo. Mirando a su alrededor, Borat vio que los ojos de sus 4 amigos brillaban débilmente con una luz blanca, algo que recordaba mucho a Herobrine. Oasis también tenía una opción para que el jugador comprara un brillo para los ojos como Herobrine para usarlo como skin, pero en el Elder Scrolls Warcraft esto no era solo un skin, sino un verdadero reconocimiento de Herobrine para ellos. El peso que tenía era mucho mayor de lo que parecía. Con una sonrisa en su rostro, que los jugadores no podían ver, Herobrine agitó su mano y envió a estos jugadores de regreso a la cueva en la que se encontraban. Creo que así serían felices por un tiempo, ¿verdad? Alex se preguntó mientras reía. Capítulo 149. Fury y Fisk. Como el Elder Scrolls Warcraft ya tenía la Iglesia de la Luz hecha por los NPC, los jugadores de Loli Church Guild comenzaron a interactuar más con los NPC de esa iglesia y se dieron cuenta que a medida que pasaban los días su popularidad con estos NPC iba aumentando, lo que también aumentaba la amabilidad y probabilidad de que estos NPC confíen en ellos para realizar misiones ocultas. Este desarrollo no solo sorprendió a los jugadores de Loli Church Guild, sino también a los jugadores normales, ya que nadie imaginaba que algo como esto pudiera cambiar la opinión de un NPC, y no solo eso, si la preferencia de un NPC hacia un jugador aumentaba tanto, podría ocultarse misiones, con recompensas mucho mejores que las misiones normales. La inteligencia artificial de estos NPC es mucho mayor de lo que imaginaba. Nick Fury se sorprendió al ver esto. Antes solo le sorprendían las capacidades gráficas y mecánicas de los juegos, ya que otros juegos eran prácticamente solo interacciones entre jugadores sin espacio para NPC. Más tarde, en Oasis, aparecieron algunos NPC, pero su inteligencia aún mostraba algunas fallas al principio, que gradualmente se hicieron más pequeñas y menos notorias. Hasta ahora estaba observando el estado actual de estas inteligencias artificiales y si no hubiera un nombre escrito en un color diferente, nadie se daría cuenta de que lo que tenían delante no era una persona real, sino simplemente un programa que ejecutaba datos. Notch probablemente usó a los jugadores de Oasis para entrenar esta inteligencia artificial para que finalmente estuviera lo suficientemente lista para usarla en el Elder Scrolls Warcraft. Fury sospechó. Como Fury tenía agentes de todas las clases y todas las razas, la información le llegó primero. A diferencia de otros jugadores que todavía estaban descubriendo qué clases podían ser bendecidas, él ya conocía al menos 4 jugadores de diferentes clases que fueron bendecidos. El primero era un paladín, Thor, los demás eran un cazador, un chamán y un pícaro, quienes aparentemente tenían más conexión con los dioses y espíritus del juego, además del pícaro, claro. Otra cosa que descubrió de algunos de estos jugadores fue que todos los benditos alguno tenían conexión con la clase que elegían en la vida real, es decir, o el Elder Scrolls Warcraft podía leer la mente de las personas para conocer sus vidas fuera del juego, o el Elder Scrolls Warcraft podía leer la mente de las personas para conocer sus vidas fuera del juego. Analizar las acciones de las personas para determinar cuán sinceras fueron. Espero que sea la segunda opción. Nick suspiró. Afortunadamente, el pícaro que fue bendecido era su subordinado. A diferencia del paladín, que fue bendecido por un dios de la luz, Natasha fue bendecida por una mujer que se hacía llamar princesa Daedrica Nocturna. A diferencia de Thor, que solo fue bendecido por una luz del cielo, Natasha también escuchó una voz en su cabeza, explicando que ella era una princesa Daedrica y que su nombre era Nocturnal, la deidad de la noche, la oscuridad y la suerte.
Mientras que la bendición de Thor le proporcionó un aumento del 20% en todo momento, la bendición de Natasha tenía condiciones, siendo del 25% durante la noche o en la oscuridad, y solo la mitad durante el día o en la luz. Por lo que dijo Natasha, esto se debió a que ella estaba recién al principio, pero según la princesa Daedrica, si continuaba siguiendo este camino, la bendición mejoraría. Lo que hizo que Nick dedujera algo. Nunca he oído hablar de una princesa daédrica, es decir, probablemente hay muchas más deidades de las que conocemos, e incluso podría ser posible que algunas deidades pudieran maldecir a los jugadores en lugar de bendecirlos. Las condiciones para conseguir que una deidad los bendiga pueden ser muy diferentes entre sí, razón por la cual otras clases todavía no tienen ningún jugador con una bendición, a pesar de que hay más de 1.000 millones de jugadores. Nick comenzó a especular. Probablemente la mejor manera de obtener una bendición es seguir una determinada filosofía al extremo, así que si hay una deidad en esa filosofía, esa deidad probablemente bendecirá a ese jugador. Nick se emocionó al pensar en esto y pronto ordenó a algunos agentes que probaran su teoría. Mientras Nick controlaba a los agentes para probar esto, los jugadores de todo el mundo se sorprendieron al descubrir al segundo jugador bendecido. El cazador llamado Bullseye fue bendecido por una deidad desconocida. Cuando los jugadores le preguntaron qué era, simplemente permaneció en silencio y no explicó, pero su gremio, Fisk Industries, anunció que había sido bendecido y mostró su efectividad antes y después de ser bendecido, demostrando a los jugadores que realmente había sido bendecido. Su mayor característica era que era un cazador que no usaba mascota, solo usaba un rifle y sus habilidades como cazador, siendo completamente autosuficiente. Lo que hizo que los jugadores dedujeran que esa era la razón por la que fue bendecido, lo que provocó que muchos cazadores abandonaran a sus mascotas y se concentraran en intentar desarrollarse como Bullseye. Muchos cazadores incluso comenzaron a hacer fila para unirse al gremio de Industrias Fisk, queriendo aprender de Bullseye cómo ser bendecidos también. Esta gran cantidad de jugadores que se unían a su gremio era exactamente lo que Fisk quería, ya que con esto no solo obtendría más mano de obra en el juego, sino que también su influencia en el mundo sería cada vez mayor, tanto en el juego como en la vida real. Desafortunadamente para Fisk, a pesar de que cumplió con los criterios para canjear una habilidad en la vida real y pagó para saltarse la fila para recibir esa habilidad, todavía no pudo usar esa habilidad para las cosas que quería, ya que falló todas las pruebas de personalidad de Oasis. Pero, ¿qué pasaría si contratara a gente normal del juego para que aprendiera las habilidades por él y dejara que esas personas las usaran para lo que él les dijera que hicieran? Tendré que realizar pruebas en el futuro con estos nuevos jugadores, pero si puedo conseguir un ejército de jugadores con habilidades curativas, incluso si los hombres bajo mi mando no pueden usar habilidades, aún podrán ir a la batalla sin miedo a muerte y volver para ser curado por los curanderos. Fisk dijo su plan solo en la oficina con una sonrisa. Las noticias sobre las habilidades todavía solo las conocieron un pequeño grupo de personas, pero una publicación en el foro de Elder Scrolls Warcraft acabó con este pequeño secreto y comenzó a conmocionar al mundo. Elder Scrolls Warcraft me dio superpoderes. Capítulo 150. Cambio mundial. Elder Scrolls Warcraft me dio superpoderes. Sí, leíste bien el título, Elder Scrolls Warcraft me dio superpoderes. Hola, soy Sousa Maria Smith, una simple contadora en una empresa de contabilidad como varias en Manhattan. Lo único interesante que tuve en mi vida fue que era el jugador de mayor nivel entre mis amigos en Elder Scrolls Warcraft. Tanto es así que mientras mis amigos todavía estaban en el nivel 8, yo acababa de alcanzar el nivel 10. Lo que me pregunté fue que al llegar al nivel 10, el juego desbloqueó una función para que pudiera aprender una habilidad en la vida real. Captura de pantalla un PNG. Así es como se ve el diseño de la pantalla donde puedo elegir mi habilidad. Como un brujo que subió 10 niveles en 20 días como nada más que mi amiga Diablillo a quien llamé Kitty, la primera habilidad que se me pasó por la cabeza para seleccionar fue la habilidad Invocación de Diablillo. Entonces eso es lo que hice. Después de seleccionar la habilidad, apareció una pestaña con una pantalla de carga que decía que estaba en la cola y que me tomaría 14 años aprender la habilidad. Captura de pantalla 2 PNG. Como era tarde decidí desconectarme del juego e irme a dormir. Al día siguiente tenía que ir a trabajar y no me conecté al juego, pero cuando llegué a casa y abrí el Elder Scrolls Warcraft, ahí estaba, la habilidad estaba a solo un clic de distancia. Quiero aprender esto en la vida real. Para ser honesto, en realidad tenía una pequeña duda si realmente aprendería algo así en la vida real, pero pensando en cómo Notch estaba usando magia en la vida real en esa pelea con Iron Man, había una pequeña chispa de esperanza en mí al decir que esto probablemente sería real.
Tratando de controlar mi anticipación, hice clic para aprender la habilidad y mi cabeza estuvo un poco confusa durante unos segundos hasta que sentí un recuerdo como si hubiera estudiado esta habilidad durante varios años y realmente había logrado usarla. Sin controlarme, abandoné el juego y decidí intentarlo. Al igual que en el Elder Scrolls Warcraft, podía sentir mi mana en la vida real, lo que hizo que mi esperanza aumentara aún más. Ahora, adivinen si lo logré. Selfie con Kitty.png. Expertos en Photoshop, pueden analizar esta selfie que acabo de tomar con Kitty en la vida real y confirmar si se trata de gráficos por computadora o no. Jajaja, sí amigos, me convertí en un brujo en la vida real. Al igual que en el juego, Kitty tiene la inteligencia de una niña de 3 años, pero su habilidad en la batalla es muy alta y es muy fuerte a pesar de su pequeño tamaño. Si quieres ver más sobre mi vida con Kitty, sígueme en Oasisgram, allí publicaré fotos diariamente y responderé las preguntas de todos sobre lo que quieras saber. Mi Oasisgram es @mariaandkitty. 12 millones de me gusta, 9 millones de comentarios, 31 millones de acciones compartidas. Inicialmente, todos los que sabían que las habilidades Elder Scrolls Warcraft se podían aprender en la vida real se enojaron al ver a alguien divulgar el secreto al resto de los jugadores, pero cuando vieron el final de la publicación entendieron por qué este jugador hizo esto. Mirando con curiosidad su perfil en Oasisgram, los jugadores vieron que ya tenía más de 3 millones de seguidores. Considerando lo mucho que las marcas pagaban a los famosos para promocionarlos en internet, esta mujer prácticamente podría retirarse de su trabajo formal y solo vivir de la publicidad en su perfil. Realmente fue una decisión inteligente. Fue un movimiento tan inteligente que otros jugadores que aprendieron habilidades en la vida real también comenzaron a hacerlo, publicando en el foro Elder Scrolls Warcraft y atrayendo gente a su Oasisgram, por supuesto, solo a los jugadores que no eran subordinados de nadie. Los jugadores de todo el mundo quedaron impactados. Hermano, ¿viste que puedes aprender habilidades del Elder Scrolls Warcraft en la vida real? Le preguntó un niño a su amigo en la escuela. Sí, hermano. Quiero aprender a ser sigiloso lo más rápido posible, dijo mientras bajaba la voz. Imagínate entrar al baño de chicas con el sigilo activado. Al escuchar la idea de su amigo, el niño se sorprendió y sintió envidia de que su amigo pudiera aprender esta habilidad. Conversaciones como esta estaban sucediendo mucho en todo el mundo. En apenas unos días ya era posible ver gente caminando por la calle con diablillos siguiéndolos a su lado, personas con cuerpos ligeramente transparentes, personas que podían conjurar nubes de lluvia que curaban a los enfermos e incluso personas transformándose en osos para luchar. Por supuesto, debido a que la cola se hacía cada vez más larga, la cantidad de personas con habilidades todavía era muy pequeña, hasta el punto de que una persona con una habilidad de Elder Scrolls Warcraft se haría famosa instantáneamente en una ciudad. Cuando la gente empezó a ver a otros aprendiendo habilidades que eran tan útiles en el juego, la cantidad de jugadores que se suscribían a Elder Scrolls Warcraft aumentó exponencialmente. De los 1,3 mil millones de jugadores iniciales, en solo unos días ya había aumentado a 2,5 mil millones, y el número siguió aumentando. Incluso entre los ricos, como era extremadamente costoso saltar la cola de habilidades, usar una habilidad del Elder Scrolls Warcraft en la vida real se consideraba una forma de estatus. No podrías decir que eras rico si no tuvieras la capacidad de gastar unos cuantos millones para saltarte la cola y aprender la habilidad que deseabas. Para las personas que compraron autos de lujo por valor de millones, pagar unos pocos millones para aprender una habilidad que podría salvarles la vida no fue una pérdida de dinero en absoluto. Si no tuvieras dinero, simplemente vende algunos autos y compra una habilidad. Es mejor tener menos autos para poder proteger tu propia vida con una habilidad que tener un garaje lleno y poder morir en cualquier momento. Por supuesto, también hubo quejas de personas que no pasaron el análisis del personaje y no pudieron aprender habilidades, lo que comenzó a preocupar a la gente de que tal vez nunca podrían aprender una habilidad en la vida real. Pero cuando salió la explicación de Oasis diciendo por qué estas personas no tenían derecho a aprender la habilidad en la vida real, el público se emocionó mucho y la imagen pública de Oasis mejoró aún más. Incluso las agencias públicas estaban alentando a los agentes de policía a jugar el Elder Scrolls Warcraft, pagando sus cuotas mensuales, para que pudieran aprender las habilidades y ayudar más con la seguridad pública, más aún después de saber que los delincuentes probablemente no podrían aprender las habilidades. Tan solo unos días después de la publicación de Maria Smith, el mundo comenzó a cambiar, y una vez que un lugar era extremadamente racista hacia las personas que tenían poderes, ahora estaba cambiando lentamente la mentalidad para idolatrar a las personas con poderes.
Y quienes más lo sentían eran personas como la novia de Alex y los X-Men. Capítulo 151. Ira. ¿Entonces quieres decir que alguien vino a ayudarte a lidiar con el mutante fuera de control? El profesor Javier preguntó algo incrédulo a Scott frente a él. Scott se rascó la nuca mientras respondía un poco inseguro. Sí, aparentemente era un jugador del Elder Scrolls Warcraft que obtuvo una habilidad de allí, como era un chamán, obtuvo la habilidad rayo y estaba desde lejos usando las habilidades en el mutante fuera de control. Debido a su ayuda, la batalla fue mucho más fácil de lo que debería ser inicialmente. Al escuchar esto, el profesor Javier quedó bastante sorprendido. ¿Y cómo fue la reacción de la gente? ¿A él también lo trataron mal? No, en realidad, a diferencia de otras veces que salíamos a misiones y éramos recibidos con hostilidad por parte de todos, esta vez nadie nos gritó nada malo, incluso hubo algunas personas que sacaron sus celulares para grabarnos mientras gritaban palabras de aliento. Especialmente después de que el jugador apareció usando la habilidad chamán, a partir de entonces, el apoyo de la gente solo se hizo cada vez más grande. Scott explicó un poco confundido. Al escuchar esto, los ojos del profesor Javier se abrieron como platos. Como doctor en psicología, le resultó fácil identificar el motivo de un cambio tan drástico en las actitudes de las personas. Están viendo que ahora también pueden conseguir poderes como nosotros, por eso su hostilidad ha cambiado. Los que antes nos veían con los ojos de un pobre mirando a un multimillonario, que sabía que nunca estaría al mismo nivel y que siempre serían diferentes, ahora ha cambiado a una persona de clase media que mira a alguien un poco más rico. Todavía tenemos una diferencia, pero es una diferencia que pueden lograr si trabajan duro. El profesor les explicó a todos, haciendo que todos abrieran los ojos. ¿Entonces empezarán a vernos como personas normales? Preguntó Kitty emocionada. El profesor negó con la cabeza. No estoy seguro, ya que es la primera vez que esto sucede, pero estoy bastante seguro de que la hostilidad solo disminuirá más y más a medida que las habilidades del Elder Scrolls Warcraft se vuelva más popular. Aunque la respuesta del profesor no fue la más positiva, fue suficiente para entusiasmar a todos los X-Men con este cambio. Pero mientras los X-Men estaban entusiasmados con esto, había un grupo que estaba furioso por la ola de nuevas personas en todo el mundo que estaban despertando poderes. Si esto fuera hace unos meses, este grupo probablemente estaría muy emocionado ya que significaba que obtendrían más soldados, pero con la llegada de Oasis y el Elder Scrolls Warcraft, sabían que estas personas que estaban obteniendo nuevos poderes no eran mutantes como ellos, sino simplemente humanos comunes y corrientes. Magneto miró enojado los informes frente a él. Todo se está desmoronando, comentó Magneto enojado al ver que la cantidad de mutantes que lograron reclutar esta semana fue menos del 15% de lo que lograron reclutar en el pasado, y esto probablemente disminuiría aún más. Inútiles, solo los mutantes inútiles aceptaron unirse a la hermandad. Magneto se enojó aún más cuando vio que los mutantes que se unieron a ellos eran solo mutantes con poderes de poca utilidad, mientras que los mutantes con poderes más útiles decidieron esperar un poco más. Para ver. Dime, ¿por qué no quieren unirse a nosotros? ¿Cuál es su respuesta? Magneto le preguntó a Mystique frente a él. Mystique también estaba frustrada, pero aún así respondió. Dijeron que el trato que recibían de los humanos era mucho mejor que antes, y si continuaba así no sentían que sería ventajoso unirse a un grupo terrorista como nosotros. ¿Ellos qué? Magneto estaba tan furioso que el edificio en el que se encontraban incluso empezó a temblar. ¿De dónde sacaron esa audacia? ¿Quién les dio el coraje de hablarme así? Mystique simplemente negó con la cabeza. Parece que desde que los poderes se volvieron normales y la gente comenzó a reverenciar los poderes, los mutantes están cambiando de algo que la sociedad despreciaba a algo venerado, por lo que el orgullo de esta gente también está creciendo. Magneto se enojó aún más al escuchar esto. Maldita sea, Nox de mierda, necesito venganza. Magneto jadeaba de rabia, nunca antes había sido tan despreciado. En el pasado, cada vez que alguien pronunciaba su nombre, ya fuera humano o mutante, todos sentían miedo del poder que tenía, especialmente porque podía levantar un estadio de fútbol solo cuando era más joven. Ahora bien, solo porque no ha hecho nada tan agresivo recientemente están ignorando su nombre. Creo que es hora de que los humanos vuelvan a sentir el terror de la hermandad. Llama a los demás, tendremos una reunión. Magneto se calmó y ordenó con voz fría.
Mystique estaba un poco preocupada de que esto saliera mal ya que ahora había más personas con poderes y no conocían la verdadera fuerza de Notch, pero al ver el enojo que Magneto estaba sintiendo supo que decir algo ahora no serviría de nada, así que ella simplemente hizo lo que ordenó. Mientras Magneto planeaba algo para vengarse de Notch, Alex miraba la cantidad de puntos de juego que tenía disponible con una sonrisa gigantesca en su rostro. 2.400 millones de jugadores, es decir, 120 millones de puntos de juego cada mes. Jajaja. Alex se rió emocionado. Alex se alegró de que la elección que había hecho en el pasado hubiera resultado fructífera. Dividir las ganancias del juego fue lo mejor que decidí, ya que ver que podían ganar poderes mientras jugaban haría que más y más jugadores vinieran a jugar el Elder Scrolls Warcraft, lo que le generaría aún más dinero. Los frutos de la inversión están madurando, tener el 50% de 120 millones de puntos de juego es mejor que tener el 100% de 50 millones de puntos de juego. Alex se rió. Incluso si solo le llegaran 60 millones de puntos de juego y los otros 60 millones se usaran para invertir en el desarrollo de juegos y la redención de habilidades, 60 millones seguían siendo una cantidad enorme. Con este dinero ahora puedo empezar a aprender las habilidades más caras y verdaderamente poderosas del sistema. Alex se rió mientras abría su tienda para ver qué podía aprender. Sin que él lo supiera, estas nuevas habilidades que aprendería pronto se utilizarían contra Magneto. Capítulo 152. Amenaza. Rikugan, 6 ojos, 100 millones de puntos de juego. Rinnegan, 80 millones de puntos de juego. Eterno Mangekyou Sharingan, 20 millones de puntos de juego. 3 Tomoe Sharingan, 2 millones de puntos de juego. Es gracioso que incluso la opción normal de Mangekyou no existe, ¿es porque dañaría mi cuerpo? ¿Y el Rinnegan, dañaría mi cuerpo como le hizo a Nagato? Alex preguntó un poco preocupado. Con los puntos de juego del mes pasado aún podría comprarse un Rinnegan ahora, pero estaba considerando si eso sería lo mejor. Después de pensarlo un rato, Alex prefirió comprar el Eterno Mangekyou Sharingan. Tan pronto como lo compró, el precio del Rinnegan también cambió. Rinnegan, 65 millones de puntos de juego. 15 millones de descuento, no está mal, aunque perdí 5 millones, sigue siendo mejor que perder los 20 millones. Alex suspiró. Al probar estos nuevos ojos, Alex se sintió como si el mundo se hubiera detenido frente a él. Aunque el tiempo pasaba de la misma manera, era como si en su visión todo fuera más lento. Como si una persona que veía vídeos en YouTube a 2x, ahora se viera obligado a mirar vídeos a 0,7x. Aunque el tiempo que pasaba era el mismo, su percepción de la velocidad había mejorado enormemente. Con ojos así, simplemente me falta la velocidad suficiente para que mi cuerpo pueda seguir el ritmo de lo que estoy viendo a esa velocidad. Pensó Alex mientras analizaba los poderes de sus ojos. Kamui. Alex se sorprendió. Entonces mi eterno Mangekyou Sharingan es el mismo que el Mangekyou Sharingan de Obito. Con eso no tendré que preocuparme por una habilidad de velocidad, ya que con la percepción de velocidad de un eterno Mangekyou Sharingan puedo cambiar fácilmente entre el modo intangible y el modo tangible. Esta siempre ha sido una pregunta que me dejó confundido, con la visión mejorada del Mangekyou Sharingan, ¿por qué Obito era tan débil para controlarlo en los fanfics? Con ojos tan poderosos no es sencillo ver algún cambio sucediendo frente a él y activar o desactivar esta habilidad al instante. Preguntó Alex. A diferencia del Mangekyou de Obito, el de Alex era un Mangekyou Sharingan eterno, lo que hacía que los ojos de Alex fueran aún más poderosos, tanto en la percepción del tiempo como en la velocidad, para usar los poderes de Kamui e incluso en el uso de Susanoo. Con las habilidades que ya he aprendido, soy prácticamente un completo mago, con un cuerpo frágil y hechizos extremadamente opresivos. Con la Oclumancia y el Sharingan soy prácticamente inmune a los ataques mentales, con Susanoo puedo defenderme completamente de la mayoría de ataques, lo que me da una gran protección para mi cuerpo. Pero mi cuerpo aún está débil si Susanoo no está activado. Alex se puso a pensar, lo ideal sería conseguir Rikugan ya que podía entrenar ilimitado para llegar al infinito, al igual que Gojo Satoru, pero el precio de Rikugan era muy alto, a tal punto que Alex podía incluso comprar Rinnegan, pero no podía. Tenía suficiente puntos de juego para Rikugan. Al mirar la lista de habilidades, Alex sintió curiosidad por una habilidad. Susanoo Dominio Perfecto, 10 millones de puntos de juego. 10 millones de puntos de juego por un control perfecto de Susanoo. Considerando que esto cuesta la mitad del eterno Mangekyou Sharingan, el cambio cualitativo debe ser muy fuerte. Alex pensó si comprarlo o no.
Hasta que miró el resto de la lista y vio que no tenía suficientes puntos de juego por algo que valiera su dinero, así que simplemente sacudió la cabeza y compró Susanoo Dominio Perfecto. De repente comenzó a sentir el conocimiento de la habilidad entrando en su cabeza. Para sorpresa de Alex, el conocimiento que estaba recibiendo en ese momento era mucho más poderoso de lo que imaginaba. Con lo que estaba aprendiendo, Alex comenzó a sentir que podía controlar la densidad de la armadura de Susanoo. Ya sea para aumentar el tamaño de la armadura, para proteger un área más grande detrás de él, pero con menos durabilidad, o también podría condensar esta armadura para hacerla más pequeña y más duradera. Pero lo que lo entusiasmó fue que condensar la armadura para que permaneciera del tamaño de su cuerpo normal aumentaba la resistencia de la armadura varias veces, pero el costo no aumentaba mucho, por lo que Alex decidió probarla. En unos minutos ya tenía la respuesta que quería. Con la hermosa armadura samurái de brillante energía azul alrededor de su cuerpo, Alex sintió que podía controlarla para mantenerse activo durante al menos 4 horas con la cantidad de mana que tenía actualmente. Por supuesto, dependiendo de los hechizos que usara, este tiempo podría acortarse, pero Alex estaba mucho más relajado ahora que tenía una manera de protegerse. El tiempo de activación de esta forma condensada de Susanoo fue de solo un segundo, pero como Kamui fue instantáneo, Alex no tuvo preocupaciones por ser vulnerable durante ese segundo de condensación. Desafortunadamente, al igual que Obito, Alex no podría atacar mientras estaba en modo intangible, pero como su ojo era un eterno Mangekyou Sharingan en lugar de un Mangekyou Sharingan normal, Alex pudo teletransportarse mientras estaba intangible, lo que ya solucionaba la gran mayoría de los problemas. Genial, al tener esta forma de defensa, puedo guardar mi médico de cabecera para comprar cosas más caras la próxima vez que vaya de compras. Pensó Alex emocionado mientras cruzaba las piernas y entraba al oasis. Para su sorpresa, en lugar del ambiente animado y divertido que los jugadores siempre tenían a su alrededor, esta vez flotaba en el aire un ambiente tenso. Confundido, Alex vio que todos estaban mirando las pantallas de noticias alrededor de Luke y quedó impactado por lo que vio. ¿No tienes el coraje de venir, Notch? ¿Realmente vas a dejar que un jugador de tu juego muera frente a ti como un cobarde? ¿Quién tendrá el coraje de obtener poderes en tu juego si se convierten en objetivos? Un hombre vestido de rojo flotaba a cientos de metros en el aire encima de un disco de metal mientras sostenía a una mujer del brazo, dejándola colgando de tal manera que si abría un poco la mano ella caería y moriría. A pesar de la apariencia envejecida del hombre, Alex lo reconoció rápidamente. Magneto. Oasis, ¿quién es esa mujer? Preguntó Alex con voz fría mientras sus ojos se ponían rojos sin que él se diera cuenta. Maria Smith, miembro de Oasis desde el lanzamiento de Fortnite, actualmente en el top 40 de jugadores del The Scrolls Warcraft con mayor nivel, fue una de los jugadores que rescató una habilidad de brujo para la vida real. Habilidad rescatada. Invocar a Diabillo. Fue sorprendida ayudando a los X-Men cuando un villano estaba causando estragos cerca de su lugar de trabajo en la vida real. Tiempo de juego. 1528 horas. La inteligencia artificial de Oasis rápidamente reunió toda la información que Alex necesitaba y se la entregó. Al ver todo esto, Alex rápidamente entendió lo que estaba pasando y por qué Magneto estaba tan desesperado. Esta podría ser una gran oportunidad para mí, Alex pensó en un plan que podría utilizar. Oasis, ¿conseguiste su ubicación? Preguntó Alex. La última vez que inició sesión en Oasis fue en su casa, pero no está allí en este momento. Analizando a las personas cercanas a Magneto, la ubicación mostrada en la transmisión, quién estaba junto a él y de dónde viene esta transmisión, fue posible trazar una ubicación estimada. Las coordenadas son XXXXXX, XXXXX y esta es la ubicación en Google Maps. Map. Asintiendo, Alex vio la ubicación en el mapa y rápidamente cerró la sesión en Oasis. Había llegado el momento de mostrarle al mundo que Notch estaba ahí para ayudar. Capítulo 153. Notch vs Magneto. ¿Qué pasa, Notch? Solo te daré 10 segundos más. Si no apareces aquí en 10 segundos, esa mujer morirá frente a todas las personas en el mundo. Magneto se rió entre dientes mientras comenzaba a soltar la mano de la mujer. Por favor, no me sueltes. María gritó desesperadamente mientras lloraba tratando de agarrarse a Magneto, pero él simplemente ignoró sus gritos y continuó soltándola. Hasta que pasaron 7 segundos y el espacio a 30 metros de Magneto comenzó a distorsionarse. A pesar de ser de noche, Magneto siguió muy atento y notó lo que sucedía frente a él.
Confundido, Magneto vio que en menos de un segundo, el espacio que antes estaba vacío, ahora apareció frente a él un hombre de largo cabello negro vestido con un traje negro y con ojos rojos. ¿Desde cuándo tiene estos ojos rojos? Magneto se preguntó confundido, pero no dejó que su confusión se mostrara frente a Notch. Así que finalmente tuviste el coraje de presentarte aquí. Lástima que te tomó demasiado tiempo. Magneto se rió mientras soltaba la mano de María, provocando que ella comenzara a caer. Cuando apareció Notch, tanto María como las personas que miraban la transmisión se emocionaron, pero cuando vieron que Magneto había soltado su mano, la desesperación se apoderó de todos. Principalmente de María, que sintió su cuerpo caer y que en unos segundos caería al suelo, convirtiéndose en una pasta de carne. Pero de repente, María comenzó a sentir que su cuerpo se volvía más liviano, que la velocidad con la que caía disminuía y la dirección de la caída cambiaba. Donde antes caía directamente hacia el suelo, ahora se movía diagonalmente hacia Notch, hasta que dejó de caer y sorprendentemente comenzó a subir hacia él. Tanto Magneto como los espectadores se sorprendieron al ver que con un simple movimiento de la mano de Notch, la trayectoria de caída de María cambió e incluso voló en la dirección en la que él flotaba. Sorprendida, María miró a su alrededor y vio que en realidad estaba escalando. Cuanto más se acercaba a Notch, más segura se sentía. Y Notch, con una pequeña sonrisa en su rostro, usó una mano para controlar el aire alrededor de María para hacerla flotar hacia él usando el control del elemento viento que aprendió del mundo de Avatar, mientras que la otra mano la extendió y sostuvo la mano de María. Lamento hacerte pasar por eso. Notch se disculpó mientras la hacía desaparecer delante de todos. Ver que ella desapareció frente a Notch con el mismo cambio de espacio que usó Notch para llegar hizo que Magneto entendiera una cosa. Tiene el poder de viajar a través del espacio como Nightcrawler, tal vez incluso mejor. Pensó Magneto mientras intentaba analizar las habilidades de Notch. Antes de comenzar este ataque ya había analizado todas las habilidades de Notch, pero no sabía si las habilidades que Notch había mostrado eran todo lo que conocía o si estaba ocultando algo. Y para decepción de Magneto, todo lo que Notch mostró hoy fueron nuevas habilidades que nunca había mostrado frente a nadie. Todo lo que preparé para él podría ser inútil. Magneto estaba frustrado. Si bien estaba frustrado, Alex también estaba un poco frustrado. Mi ilusión Sharingan no funciona con él. Alex miró su casco y se preguntó por qué. Así como el casco podría impedir el control mental del profesor Javier, probablemente también podría evitar que el Sharingan se meta con su cuerpo de modo que no pueda ser controlado. Si no voy a poder solucionar esto de la manera más fácil, probemos la nueva armadura. Pensó Alex mientras activaba la armadura Susanoo compactada alrededor de su cuerpo. Al ver esa armadura azul aparecer alrededor del cuerpo de Notch, Magneto se sorprendió. Esta armadura está hecha con algo de energía, no hay metal en su cuerpo, maldita sea. Pensó Magneto frustrado. Afortunadamente, había hecho algunos preparativos en caso de que eso sucediera. ¿Crees que esta armadura será suficiente para protegerte? Magneto le preguntó a Notch con voz arrogante. Notch simplemente sacudió la cabeza mientras extendía la mano e hacía que la espada de Susanoo apareciera en su mano. Tengo una armadura para protegerme, pero ¿qué te protegerá a ti? Tan pronto como Notch dijo esto, comenzó a volar hacia Magneto a muy alta velocidad. Como tenía el eterno Mangekyo Sharingan activo, podía ver mucho mejor, por lo que no tenía que preocuparse por perder el control mientras volaba a alta velocidad. Su único defecto es que no podía alcanzar altas velocidades mientras estaba en el suelo, pero como Magneto eligió luchar en el cielo, Alex simplemente sonrió mientras lo disfrutaba. Al ver la velocidad de Notch, Magneto se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. Extendiendo ambas manos hacia adelante, Magneto hizo que varias vigas de metal que había colocado allí antes comenzaran a volar hacia Notch. Vamos, muéstrame si esa armadura azul tuya puede ayudar en algo. Magneto dijo enojado mientras hacía que las vigas de metal golpearan lo más fuerte posible contra Notch. Al ver la velocidad a la que estos rayos venían hacia él, Alex se preocupó un poco, ya que aún no había probado la resistencia de la armadura de Susanoo en la vida real, por lo que planeaba volverse intangible y atravesar los rayos. Pero pronto pensó que este podría ser el mejor momento para probar la resistencia de la armadura y desistió de esa idea. Entonces, con el cuchillo apuntando hacia adelante, Notch decidió intentar cortar estas vigas de metal. Mientras estos rayos volaban hacia Notch, la audiencia que miraba la transmisión se volvió extremadamente preocupada. A pesar de saber que Notch era poderoso, llegaron a ver a Notch como un mago, ya que durante la pelea que peleó con Iron Man contra ese monstruo parecido a Hulk, lo único que usó fue magia de largo alcance.
Más aún ya que siempre vestía un traje de diseñador, esto daba aún más la impresión de que Notch era solo un mago, ya que normalmente los magos no usaban armadura. Pero ver a Notch convocar esta armadura azul les recordó algo de Elder Scrolls Warcraft. Un jugador había encontrado un libro de magia en una cueva antigua, en esa cueva se encontró la herencia de un mago de la clase Invocador, clase que inicialmente no existía en Elder Scrolls Warcraft, siendo la primera clase oculta encontrada por los jugadores en el juego. Y lo que ese jugador podía hacer hasta ahora era simplemente convocar lobos o una espada. Pero la apariencia de esa invocación se parecía mucho a la apariencia de la armadura y la espada de Notch. ¿Notch también es un invocador? El jugador que conoció la clase invocador en Elder Scrolls Warcraft hizo una publicación en el foro mientras veía la batalla de Notch y Magneto. Mientras todos observaban, las vigas de metal finalmente llegaron a Notch, quien simplemente estiró su espada hacia adelante con todas sus fuerzas con la intención de cortarlas. Capítulo 154. Un terrorista menos en el mundo. Ante los ojos sorprendidos de Magneto y de todos los que miraban la transmisión, la espada azul en la mano de Notch simplemente atravesó la viga de metal con extrema facilidad. Nadie sabía que Notch había aumentado ligeramente el maná que usaba en la espada para asegurarse de que atravesara la viga de metal. Afortunadamente, aparentemente la cantidad de maná extra que usó en la espada fue innecesaria, ya que la espada cortaba la viga de metal como un gran bloque de arcilla húmeda. Cada viga de metal que Magneto arrojó a Notch fue cortada fácilmente sin ninguna dificultad, lo que hizo que Magneto finalmente se desesperara. Asustado, trató de controlar el cuerpo de Notch, pero desafortunadamente, no había nada de metal que pudiera controlar allí, ya que Alex había dejado todo el metal en casa, viniendo con solo un simple atuendo escondido por la transformación con los poderes de Mystique para hacerlo lucir como Notch. Y usar su ropa. Como las vigas de metal no impedían que Notch se acercara a él, Magneto comenzó a desesperarse mucho. «Aférrate», gritó mientras levantaba la mano deseando que Notch se detuviera por un segundo. Curioso, Notch se detuvo y miró a Magneto, pero aún mantuvo su espada levantada y apuntando a Magneto. «¿Por qué no unimos fuerzas? Con tu habilidad para otorgar poderes, puedes hacer que los mutantes sean aún más poderosos y podremos dominar el mundo juntos». Magneto intentó hablar de manera majestuosa, pero la espada de Notch casi en su cuello lo hizo sentir bastante abrumado. Al escuchar esto, Notch se rió y sacudió la cabeza. «¿Realmente eres un tonto, no? ¿Crees que apoderarse del planeta te convertirá en el hombre más poderoso del universo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué gasto tantos recursos para mejorar la vida de las personas, incluso hasta el punto de dar esos poderes?» Por muy inteligente que fuera, Magneto pronto comprendió parte del motivo. ¿Los estás preparando para la guerra? Al escuchar esto, no solo los mutantes en la escena se sorprendieron, sino que la gente de todo el mundo también se sorprendió, incluso los representantes de los gobiernos se sorprendieron. Parece que no eres tan estúpido como pensaba. Notch sacudió la cabeza mientras bajaba su espada, haciendo que Magneto suspirara un poco. Incluso si lográramos unificar el mundo bajo una sola bandera, como en su caso, la bandera mutante, ¿a qué costo sería eso? A costa de que nuestra fuerza interna sea destruida y dejemos espacio para los invasores extranjeros. Magneto estaba confundido por esta declaración. ¿Invasores extranjeros? ¿De qué estás hablando? Notch simplemente sacudió la cabeza y señaló hacia arriba, provocando que Magneto y toda la audiencia en la transmisión quedaran impactadas. En ese momento ya eran más de 1.000 millones de personas viendo la retransmisión, y los clips de esa retransmisión pronto estarían inundando Twitch, haciendo que la noticia llegara a prácticamente todo el planeta. ¿Extraterrestres? Magneto preguntó un poco inseguro, pensando que Notch estaba loco. ¿Crees que esto es imposible? Según mis fuentes, en el pasado hemos sido invadidos por otras razas, pero estas invasiones fueron a pequeña escala hasta el punto de que casi nadie lo sabía, pero en un futuro cercano lo hará. Esto volverá a suceder, y esta vez necesitaremos la mayor potencia de fuego posible. Por eso le doy a la gente el poder y la oportunidad de defenderse de todo esto, sin depender de nadie que vele por sus vidas. Notch finalmente explicó mientras desmaterializaba el casco de su armadura, dejando su cabeza expuesta con una expresión seria. Ver la apariencia de Notch con esa armadura espiritual azul con un rostro tan hermoso y serio se convertiría rápidamente en el fondo de pantalla de los teléfonos celulares de millones de personas en todo el mundo. Alex realmente pensó que podía convencer a Magneto, ya que siempre había visto a Magneto retratado como un líder inteligente para los mutantes, pero desafortunadamente el lado terrorista de Magneto ya estaba fuera de control.
Quizás debido a su edad, Magneto ya se estaba volviendo un poco loco e ignorando las consecuencias de sus acciones. Eso es porque Alex vio con el Sharingan un pequeño movimiento de los dedos de Magneto y una pequeña moneda saliendo de su bolsillo a gran velocidad hacia él. Pero mientras que esta moneda parecía moverse a una velocidad extremadamente alta desde el punto de vista de la gente normal, desde el punto de vista del eterno Mangekyou Sharingan de Alex, se movía en cámara extremadamente lenta. Sin pensarlo mucho, Alex simplemente activó Kamui y llevó su cuerpo a otro espacio, dejando solo la imagen de que él estaba allí. Sabiendo que ya no había ninguna razón para hablar con Magneto, Notch dijo en voz baja. Oasis, desactiva la transmisión. Como confiaba en Oasis y sabía que su orden sería obedecida, Alex simplemente dejó que la moneda pasara por su cabeza, haciendo que Magneto abriera los ojos con sorpresa, antes de que su expresión de sorpresa se convirtiera en dolor. Confundido, Magneto miró hacia abajo y vio la espada azul de Notch clavada en su estómago, mientras que el hombre tenía una expresión neutral en su rostro. Entonces eres como yo. Dijo Magneto mientras se arrepentía. Cuando escuchó el amable discurso de Notch, pensó que a pesar de que este hombre era muy poderoso, simplemente sería un hombre amable e idiota como Charles, que solo actuaría con amabilidad e hipocresía. Pero al ver al hombre matarlo sin siquiera pestañear, Magneto se dio cuenta de que lo peor que había hecho era decidir ir en contra de este hombre. Pensando en su idiota idea de intentar matar a Notch y rendirse si no funcionaba, Magneto se sintió frustrado porque no había creído que Notch tendría el coraje de matarlo de la misma manera, y ahora estaba pagando por ello. La transmisión por internet se cortó antes de que la audiencia pudiera ver la moneda de Magneto atacando a Notch, por lo que estaban confundidos sobre lo que sucedería. Pero los seguidores mutantes de Magneto en el lugar vieron el ataque de su líder al hombre que actuaba como un dios, y peor aún, vieron cómo su ataque falló y cómo el hombre simplemente se vengó matando a su líder sin ninguna dificultad. En ese momento el lugar quedó completamente en silencio, el único ruido que escuchaba era el de la espada de Notch siendo sacada del vientre de Magneto mientras la carne del hombre era cortada. No soy Charles, Eric, si decides hacerme algo, pagarás por ello, así de simple. Dijo Notch mientras extendía la mano y succionaba el cuerpo de Magneto hacia el espacio Kamui ya que tenía algo en mente que podría ser útil. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.